Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly Castro, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y en este trabajo vamos a hablar sobre la estadística inferencial 1, por lo que en este video vamos a explicar algunos ejercicios referentes a la estadística inferencial. Primero comenzaremos con una pequeña introducción. La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y analizar datos para obtener ciertas afirmaciones a partir de ellos, y se clasifica en dos grandes ramas llamadas estadística descriptiva y estadística inferencial. Pero hoy nos enfocaremos en la estadística inferencial, en la cual se estudian algunas técnicas y procedimientos con el objetivo de que la información de una muestra se generalice o extienda a la población completa. Las afirmaciones que se obtienen poseen necesariamente un cierto grado de imprecisión, pues la información a partir de la cual se obtienen es parcial. Comenzaremos con el capítulo 1, la introducción a la estadística. Vamos a explicar algunas definiciones para poder hacer los ejercicios. Por ejemplo, los datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros y respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos que son puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ahora comenzaremos con el subtema 1.2, pensamiento estadístico, que es una filosofía de aprendizaje y acción basada en tres principios inevitables, que son: todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados, variación hay en todos los procesos, y entender y reducir la variación son las claves del éxito. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; y C, posible y probable. El ejercicio 7, Super Bowl, dice, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es B, posible pero muy improbable, ya que cabe la posibilidad de obtener estos resultados, pero es muy poco probable que sea tan exacto el marcador 120-98. El ejercicio 11, Suprema Corte, dice, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es B, posible pero muy improbable, puesto que efectivamente cabe la posibilidad de que pase, pero es muy poco probable que absolutamente todos tengan la misma fecha de cumpleaños, ya que son muchas personas. En el siguiente subtema 1.3, tipos de datos. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ahora comenzaremos con los ejercicios de ese subtema. Dice, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es que es un valor estadístico, ya que, como mencionamos hace un momento, la estadística es una medición numérica que describe algunas características de una muestra.
El siguiente ejercicio. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. La respuesta es que es un conjunto de datos discretos, ya que estos datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, ya que en este caso se están utilizando números enteros, por eso la respuesta es que es un conjunto de datos discretos. En el siguiente subtema, pensamiento crítico, dice que es una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada, que es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ahora comenzaremos con los ejercicios de ese subtema. Dice, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi conclusión es que tal vez los oficiales de policía son más proclives a detener a los individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial, a lo que AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Y por qué? Bueno, podríamos concluir que más de la mitad de la población prefieren árboles reales porque el porcentaje es mayor que la mitad del 50%. En el subtema 1.5, recolección de datos muestrales. En un estudio observacional podemos ver y medir características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma de que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma de que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. En el muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada ésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estado. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados,
y luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ahora comenzaremos con los ejercicios de este subtema. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Esto según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. La respuesta aquí es que es un experimento, ya que en un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego podemos observar sus efectos o resultados. Y como lo indica en el problema, se están aplicando a 337 niños la equinacia, por lo cual es un experimento que están haciendo. Siguiente ejercicio. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. La respuesta es que es un muestreo sistemático, ya que en el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos, en este caso, a cada quinto conductor de una población. Ahora comenzaremos con el capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Estas son algunas definiciones que nos servirán para hacer los ejercicios del capítulo 2. Por ejemplo, los límites inferiores de cada clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases y la anchura de la clase es la diferencia entre entre dos límites inferiores de clase consecutivos y dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios. El ejemplo dice, pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. En este ejercicio solo vamos a utilizar la tabla de las mujeres. Como pueden ver, utilizamos solo esa tabla y comenzamos con hacer el procedimiento para obtener la anchura de la clase. El cual del procedimiento dice que debemos tomar el dato mayor, que en este caso es 124, menos el dato menor, que en esta tabla es el número 60, entre el número de clases que queremos analizar. Como en el ejercicio nos pide analizar, incluir 7 clases, por eso dividimos entre 7. 124 menos 60 entre 7 nos da como resultado 9.1428, lo cual redondeamos a 10 para obtener números enteros. Después, la anchura de la clase, que es 10, la sumamos al dato menor, que es 60, y nos da el resultado como 70. Y vamos a hacer lo mismo sucesivamente. 10 más 70 nos da 80, después 10 más 80, 90, y los vamos a ir acomodando del lado izquierdo en la tabla.
Después de esto podemos buscar el límite superior, que en este caso sería 69, ya que no llegaría hasta 70. Y así sucesivamente con todos los demás datos. Luego vamos a escribir la frecuencia. De acuerdo a los intervalos de 60 a 69 hay 12 datos en la tabla, de 70 a 79 hay 14 datos y así sucesivamente, hasta acabar con 120 hasta 129 hay un solo dato. Después de esto podemos obtener el otro intervalo, podemos obtener los puntos medios de la clase, que en este caso tomaríamos el 60 más 69 entre 2 nos da 64.5. 70 más 79 entre 2 nos da 74.5. Y haremos lo mismo con todos los intervalos sucesivamente hasta obtener los puntos medios de cada clase. Ahora haremos este ejercicio en Minitab. Bueno, aquí en Minitab lo que tenemos que hacer es ingresar nuestros 40 datos de la tabla donde estaban los pulsos de las mujeres, que en este caso son estos. Vamos a ingresar todos nuestros datos y que sean correctos. Los 40 datos, utilizaremos solo estos datos. Y vamos a ir a, ya la tengo hecha aquí, pero vamos a hacerlo de nuevo. Iremos al menú, al área de gráfica, buscaremos en histograma, le debemos hacer una gráfica simple, le daremos aceptar. Aquí está la última que utilicé, le daremos pulso de mujeres. En la escala aquí, en el tipo de escala Y, tenemos que buscar frecuencia. En la etiqueta vamos a escribir el título que queremos ponerle, que en este caso es histograma. Histograma de pulso de mujeres. Le damos a aceptar. Aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. Bueno, aquí vamos a agregar los datos a las barras. Le damos clic derecho. Damos clic derecho, donde dice sumar. Vamos a etiqueta de datos. Usar etiquetas de datos de valor en Y. Le damos a aceptar. Y como vemos nos aparecen nuestros datos encima de las barras, que es nuestra frecuencia. Como podemos observar, aquí la gráfica nos da 14 datos y el ejercicio nos pedía solo 7 clases, por lo cual tenemos que modificarlo, hacerlo 7 datos aquí. Bueno, lo que tenemos que hacer es colocarnos aquí en la parte de las X. Le damos doble clic en donde dice seccionamiento. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar el número de intervalos y escribir el número 7. Pero no queda como debería de quedar, por lo que vamos a utilizar la opción 2, igual en seccionamiento, y utilizamos las posiciones de punto medio o el punto de corte, que en este caso son estas cantidades, 64.5, 74.5 y sucesivamente. Entonces los ponemos manualmente, 74.5, 84.5, 95.5, 105.5, 115.5 y 125.5. Le damos a aceptar. Vamos a aceptar y se acomoda nuestra gráfica. Y como podemos ver, aquí automáticamente nos muestra
las cantidades de la clase en el valor número 12, la clase de 59.5 a 69.5. Es lo más aproximado que el programa de Minitab nos puede dar. Como podemos ver, el valor de 12 sí está en la frecuencia número 12. Y si comparamos, por ejemplo, dice aquí 12, 14, 11, 11, 01. Es lo mismo que tenemos en nuestra tabla, 12, 14, 11, 11, 01. Por lo que podemos observar, sí concuerdan nuestros datos de la tabla con nuestra gráfica, 12, 14, 11, 11, 01, igual que la frecuencia con nuestros intervalos anteriores de 60 más 69 entre 2, nos da un intervalo de 64.5, 74.5, y sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nuestras 7 clases que están aquí. Ahora continuaremos con el siguiente ejercicio. Dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de An Unexpected Race in Strontium-90 in US Deciduous Teeth in the 90s, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases, con esta tabla. Y al igual que el ejercicio anterior, lo haremos en Minitab. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a ingresar todos nuestros datos, los de la tabla de radiación en dientes de leche, que son 40 datos. Nos iremos al área del menú, buscaremos en gráfica, histograma, una gráfica simple, aceptar. Usaremos radiación de leche, los datos de radiación de leche. En la escala iremos a tipo de escala Y, ya está en frecuencia, aceptar. Las etiquetas debe ser histograma de radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar y aceptar. Esta es la tabla que tenemos. Como puede ver, nos pedía en nuestro ejercicio que fuera con una distribución de frecuencias de 8 clases. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces debemos modificarlo. Damos doble clic, seccionamiento. Número de intervalos tiene que ser 8. Aceptar. Y ya tenemos nuestras 8 clases. Damos clic derecho en sumar, etiquetas de datos, usar etiquetas de valor en Y, aceptar. Podemos ver ahora nuestros datos y así quedaría nuestra gráfica. Y así quedaría nuestra gráfica con una frecuencia de 2, 2, 5, 9, 13, 6, 2 y 1. En el siguiente subtema 2.3, histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí, y la escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ahora comenzaremos con los ejercicios de ese subtema. El ejemplo dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas, el peso en libras, la circunferencia de la cintura en centímetros y el pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto. En la presión sanguínea sistólica en miligramos, días es presión sanguínea diastólica en milímetros, col es el colesterol en miligramos y el índice de masa corporal es el IMC.
el mus es longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros y MUN es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Por lo que vamos a realizar los histogramas de la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras, el pulso y el índice de masa corporal. Como podemos observar en la tabla, estos son los histogramas que haremos. Haremos uno para la edad, otro para la estatura, otro para el peso, otro para el pulso y otro para el índice de masa corporal, los cuales haremos en Minitab. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos ingresados sobre de todas las tablas. Hay que ingresar nuestros 40 datos de lo que nos está pidiendo, de la circunferencia, del muslo, codo, muñeca y brazo. Nuestros 40 datos, hay que checar que estén correctos. Después nos iremos a el menú donde dice gráfica, histograma. Haremos un histograma simple. Seleccionaremos primero el de edad. En las etiquetas pondremos histograma de edad. Haremos aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí teníamos que seleccionar a con ajuste para poder observar la campana de Gauss. Edad, donde estaba, histograma de edad, aceptar, ahora sí aceptar. Y ahora sí podemos ver nuestra gráfica con la campana de Gauss. Es un histograma muy simple. Abajo tenemos el número de las edades, la frecuencia y cada barrita aquí nos indica los límites inferiores y los superiores. Podemos ver la media de 35.48, desviación estándar de 13.93 y bueno, el número de datos que son 40. Podemos dar clic derecho para agregar las etiquetas, aceptar y podemos ver las frecuencias. La clase de 15 a 21 está dando una frecuencia de 28. De 21, una clase de 21 a 27, esta es una frecuencia de 4 y así sucesivamente. Por lo que ven es un histograma muy sencillo, por lo que haremos un histograma un poco más complejo que nos dé más datos y resultados. Nos iremos aquí a estadísticas básicas, a un resumen gráfico. Seleccionaremos edad, que es con lo que estamos los datos que estamos trabajando. Nos da un nivel de confianza de 95, el cual dejaremos así, ya que es aceptable de ese modo. Le daremos aceptar. Y esta es la gráfica que nos quedaría. Ahora dándonos mucho más datos. Tenemos el mismo histograma, nomás que aquí la campana de Gauss no se ve completa. Igual podemos agregar las etiquetas de los datos, que son los mismos. Igual la clase de 15 a 21 es la misma frecuencia de 8. Y así con todos los datos. Lo que podemos observar aquí en los datos dice prueba de normalidad de Anderson-Darling. Aquí nos indica el A cuadrado, que es de 0.77. El valor de P, como lo mencionábamos antes, nos daba un valor de confianza del 95%, es decir que el 100% menos ese 95% nos quedaría un 5%, por lo que aquí es aceptable que no pase de 0.05 y aquí al encontrarse un valor de P de 0.041, quiere decir que está bien, que es aceptable, ya que nos da un valor menor a 0.05 y eso quiere decir que la gráfica no está distribuida normalmente, ya que deberían de estar aquí agrupados las gráficas, las barras mayores en el centro, pero no está distribuida normal y es lo que nos indica con este valor de P. Bueno, y los demás datos está la media, que es de 35.475, que es el porcentaje de los 40 datos, una desviación de estándar de 13.92, es el número que está más alejado de la media, una varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, la simetría,
de 0.635477, que es la simetría, es el sesgo que nos indica que la campana de Gauss está más pronunciada hacia la derecha. Entonces quiere decir que es lo que nos indica la simetría, que está más hacia la derecha, la gráfica de aquí. La kurtosis está en 0, lo cual nos indica que está bien. Y aunque esté en valor negativo de menos 0.25, no está tan alejado del 0, lo que indica que está un poco plana la campana de Gauss. Después tenemos el número de datos, que son 40, con un mínimo de 17, un máximo de 73, un intervalo de confianza, como mencionamos, del 95% para la media, lo cual nos indica que se va a encontrar la media entre 31.021 y 39.929. Es donde se va a encontrar la media de acuerdo al nivel de intervalo de confianza del 95%. Entonces le damos a aceptar y quedaría nuestra gráfica. Después entonces haríamos lo mismo para cada cosa que nos pide el ejercicio, que es la circunferencia, el muslo, codo, muñeca y brazos. Igual que la estatura, que el peso, que el pulso de los hombres y el índice de masa corporal. Aquí ya las tenemos hechas. Como mencioné, es lo mismo, nos tenemos que ir para hacer este nuevo tipo de histograma, que nos dé un informe de resumen. Lo que tenemos que hacer es irnos a estadística, estadísticas básicas, resumen gráfico. En lugar de comenzaremos con estatura, dejaremos el 95% y nos daría esta gráfica con datos igual con la prueba de normalidad de Anderson-Darling, a cuadrado de 0.27, un valor de P. Este está mayor al 0.05 que debería de estar, ya que aquí la gráfica de la campana de Gauss es diferente a la anterior que hicimos del informe de resumen de edad. Las barras están en medio, lo cual indica eso del valor de P. Tenemos una media de 68.335, desviación estándar de 3.020, varianza de 9.11, con una simetría de 0.045, kurtosis de 0.50 y mencionamos el intervalo de confianza del 95% para la media, en donde la media se encuentra entre 67.36 y 69.301, el cual, como aquí nos dice, está en 68.335. Hacemos lo mismo para el peso, para el pulso. Y ese es el histograma normal, el primero que hicimos para la edad. Este es el histograma del informe de resumen igual de la edad, pero dándonos más resultados, más detallado para la edad. El informe de resumen para la estatura en pulgadas. El informe de resumen de peso en libras. El informe de resumen de índice de masa corporal. Y después, en el ejercicio 2, nos pide realizar los histogramas de la circunferencia de la cintura, de la longitud del muslo, del codo, de la muñeca y del brazo, los cuales igual hicimos en Minitab. Para esos ejercicios, igual nos iremos a estadísticas básicas, resumen gráfico. Seleccionaremos ahora la circunferencia con el 95%, aceptar, y nos da las gráficas. Aquí le damos clic derecho para en sumar, etiquetas de datos, usar etiquetas en valor de y nos da las frecuencias de los datos.
igual con el informe de los mismos resultados. Y así haremos para cada una. Para eso tenemos que haber ingresado todos nuestros datos de las tablas, verificar que sean correctos los números de los 40 datos de cada serie de números, estadísticas básicas, resumen gráfico para muñeca, aceptar. Y tenemos nuestros datos, damos clic derecho, sumar, etiquetas de datos, usar etiquetas de valor y tenemos nuestros datos. Y así es como queda nuestro informe de resumen para la circunferencia en centímetros. El informe de resumen de muslos en centímetros. El informe de resumen de codo en centímetros. El informe de resumen de muñeca en centímetros. Y el informe de resumen de brazos en centímetros. Ahora sí continuaremos con el siguiente subtema, el 2.4.1, gráficas estadísticas. En este subtema haremos el polígono de frecuencias, el cual es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El otro tema es polígono de frecuencias relativas, que en este se utiliza frecuencias relativas, que esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Ahora comenzaremos con los ejercicios de este subtema. El ejemplo dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y que se debe construir un polígono de frecuencias con estos datos. Como podemos observar, esta es nuestra tabla y esta es nuestra tabla siguiente de nuestros pulsos para las mujeres nada más. Primero comenzaremos con ingresar todos nuestros datos, por ejemplo, del pulso, de la tabla que teníamos, de 60 a 69, 70 a 79, y para poder identificar las marcas de clase, tenemos que hacer lo que mencionamos, que era sumar el límite inferior más el límite superior, que es 60 más 69, entre 2, y nos da la marca de clase de 64.5, con una frecuencia de 12, que es el número de datos que está en el intervalo de 60 a 69. Hay 12 datos y así sucesivamente con cada dato, 70 más 79, entre 2 es 74.5 con una frecuencia de 14 y así sucesivamente. Entonces, estos datos son los que utilizaremos para este ejercicio y nos iremos aquí a gráfica de barras. Aquí seleccionaremos valores de una tabla con una gráfica simple, le daremos a aceptar. Aquí lo que tenemos que utilizar como utilizaremos estos datos que están aquí. Utilizaremos primero el del C3, que es frecuencia, en este apartado. En la variable categórica tenemos que seleccionar nuestras marcas de clase, que es el C2. Y aquí tenemos. Y ahora en etiquetas tenemos que poner la gráfica de polígono de frecuencias de mujeres. Le daremos en aceptar. Y tenemos que verificar aquí donde dice mostrar datos, que nos aparezca líneas de conexión y símbolos, porque no lo queremos con barras, los queremos con símbolos. Y le damos a aceptar y en aceptar. Y esta es nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Y como podemos observar, por ejemplo, aquí si colocamos nuestro cursor, nos aparece que hay de 64.5 a 74.5, está en una frecuencia de 14, como igual aquí nos indica. Aquí con una marca de clase de 84.5, que hay una frecuencia de 11 y así sucesivamente. Y así es como quedaría nuestra gráfica de polígono de frecuencias para este ejercicio.
Para el siguiente ejercicio, dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y debemos construir un polígono de frecuencias con estos datos, donde debemos crear la tabla y realizar la gráfica. Primero, lo que debemos obtener, bueno, tenemos la tabla para hombres, debemos crear nuestra tabla del pulso. Para poder hacer esta tabla, como lo habíamos visto en los ejercicios anteriores, debemos obtener la anchura de la clase, que es el dato mayor, que en este caso es 96, menos el dato menor, que es 56, entre el número de clases que queremos utilizar. Podemos utilizar ya sea incluir 7 clases, 8 clases, 5, las que nosotros queramos. Entonces es 96 menos 56 entre 7 es igual a 5.71, que redondeamos a 6 para que sea más fácil utilizar enteros. La anchura de la clase la sumamos al dato menor, que en este caso es 56, y nos da un total de 62. Y vamos a hacer esto sucesivamente. 62 más 6 nos da 68. 68 más 6 nos da 74, más 6, 80, más 6, 86 y más 6, 92. Son los datos que pondremos del lado izquierdo. Y del lado derecho pondremos el límite superior, que en este caso es 61, es el límite superior para no llegar al 62. Y así sucesivamente con los demás datos. Después pondremos el número de frecuencia del intervalo de 56 a 61. Obtenemos 13 datos en esta tabla y así sucesivamente. Después obtendremos las marcas de la clase, como sabemos es 56, el límite inferior más el límite superior entre 2. 56 más 61 entre 2 es 58.5. 62 más 67 es entre 2 es 64.5 y así sucesivamente. Ahora haremos este ejercicio en Minitab. Lo que tenemos que hacer es igual ingresar nuestros datos de la tabla que acabamos de hacer para el pulso de hombres de 56 a 51, las marcas de clase y el número de frecuencias. Todo esto son los datos para la tabla de hombres. Igual nos vamos aquí al menú, a gráfica, gráfica de barras. Utilizaremos los valores de una tabla, una gráfica simple. Utilizaremos aquí la frecuencia para hombres, que está en el C7, y en las marcas de clase utilizaremos las marcas de clase para hombre, que están en el C6. Mostramos los datos, queremos que estén los símbolos y las líneas de conexión, las etiquetas. Aquí queremos una gráfica de polígonos de frecuencias de hombres. De hombres le damos en aceptar, aceptar. Y tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias para hombres. Como podemos ver, aquí debajo están las marcas de clase y la frecuencia. Si colocamos aquí los números, están el valor en el grupo marca de clase de 64.5, está en una frecuencia de 7. También podemos incluir, darle clic derecho, darle a sumar, etiquetas de datos, usar etiquetas en valor de Y, aceptar, y tenemos también aquí nuestros datos para verlos mejor. Y así es como quedaría nuestra gráfica de polígono de frecuencias para las marcas de clase de los hombres. Ahora continuaremos con el siguiente subtema, que es 2.4.2, gráficas estadísticas, en la que veremos la gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ahora realizaremos los ejercicios para este subtema. El ejemplo dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y debemos construir una gráfica de ojiva con estos datos. Como pueden darse cuenta, utilizaremos la misma tabla que usamos en los ejercicios anteriores, pero con una gráfica muy diferente. Igual tenemos que calcular la anchura de la clase para poder hacer la tabla, comenzando con el dato mayor,
que en esa tabla es 124, menos el dato menor, que en este caso es 60, entre el número de clases que queremos sacar, que nosotros elegimos escoger 7 clases, lo cual nos da 9.14, que redondeamos a 10. 10 más el dato menor, que es 60, nos da 70. Utilizamos en la tabla el número del lado izquierdo, ponemos 60, más 10, 70, más 10, 80, más 10, 90 y así sucesivamente. Como saben, del lado derecho pondremos el límite superior, que en este caso es 69, 79, 89 y así sucesivamente. Para las fronteras de clase, este es un sistema diferente, ya que debemos utilizar el límite inferior de 60 y el límite superior de 69. Por ejemplo, de 60, su límite inferior sería de 59.5 y el límite superior de 69 sería 69.5 sin llegar a 70. De igual manera, para 70, su límite inferior sería de 69.5 y el límite superior de 79 sería de 79.5. Y haremos lo mismo con cada uno de los datos, de los intervalos que tenemos aquí. Después buscaremos la frecuencia de estos datos y tenemos que de 59.5 a 69.5 tenemos 12 datos y así sucesivamente. Ahora haremos este ejercicio en Minitab. Bueno, aquí tenemos que ingresar de nuevo nuestros datos en la tabla que tenemos. Vamos a ingresar las fronteras de clase, en lo cual definimos el límite inferior y el límite superior, que son de 59.5, 69.5 y así sucesivamente. La frecuencia, esto quiere decir que de 59.5 a 69.5 hay 12 datos, de 69.5 a 79.5 hay 14 datos y así sucesivamente. Para hacer esta gráfica de ojiva nos iremos aquí a gráfica, gráfica de barras. Vamos a escoger valores de una tabla, aceptar. Vamos a utilizar para este lado, el lado de frecuencia. Para este vamos a utilizar las fronteras de clase, al igual que en con este el C1 y C2. Aquí en opciones de gráficas es muy importante que seleccionemos que debe estar predeterminado y el porcentaje acumulado debe estar acumular en Y y en X. Damos en aceptar. Mostrar los datos deben estar en símbolos y línea de conexión. Aceptar. Las etiquetas. Gráfica de ojiva para mujeres. Aceptar y aceptar. Podemos aquí darle clic derecho en sumar, etiquetas de datos, aceptar y podemos ver nuestros datos aquí. Aquí lo que nos indica es que, por ejemplo, de aquí de 89.35 nos indica que hay 37 datos menores a esta cantidad. Como podemos ver aquí, que dice las fronteras de clase es de 89.35 y el valor es de 37 hacia abajo. Por lo cual nuestra gráfica quedaría así, mostrando nuestras fronteras de clase, 59.5 a 69.5, hay 12 datos, que es la frecuencia, y así sucesivamente con todos los datos. Para nuestro siguiente ejercicio dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, donde debemos construir una gráfica de ojiva con estos datos. En este ejercicio es hacer exactamente lo que acabamos de hacer, pero ahora con los datos de los hombres. Por lo cual debemos primero resolver la anchura de la clase buscando el dato mayor, que es 96, menos el dato menor, que es 56, entre el número de clases, que es 7, que esto nos da como resultado 5.71, que redondeamos a 6, y ahora 6 es la anchura de la clase más el dato menor, que es 56, que ponemos de este lado,
Nos da como resultado 56 más 6, 62, más 6, 68, más 6, 74 y así sucesivamente. Del lado derecho debemos poner el límite superior, que en este caso es 61, para no llegar a 62, y así sucesivamente. Para las fronteras de clase debemos de poner el límite inferior de 56, que es 55.5, y el límite superior de 61, que es 61.5. Y así sucesivamente con todos los datos y después poner la frecuencia de los números de datos que hay de 55.5 a 61.5, que es 13 en esta tabla, y así sucesivamente con los demás datos. Ahora vamos a hacerlo en Minitab. Por lo que haremos lo mismo, ingresaremos nuestros datos para la tabla de hombres en las fronteras de clases de hombres, que es 55.5, 61.5 y así sucesivamente. En la frecuencia para hombres buscaremos la frecuencia que es de 55.5 a 61.5. Hay 13 datos, como lo hicimos en la tabla anterior. Y ahora haremos nuestra gráfica. Vamos aquí a gráfica de barras. Pondremos valores de una tabla, aceptar. Aquí pondremos, ya está por default, frecuencia de hombres, las fronteras de clase de hombres, mostrar los datos, están símbolos y líneas de conexión. Las opciones de gráfica están predeterminadas y acumular Y en X. En las etiquetas está gráfica de ojiva de hombres y aceptar. Y esta es nuestra gráfica de ojiva para la tabla de hombres. Podemos ingresar a nuestra etiqueta de datos, y lo cual nos indica, por ejemplo, de 67.5 a 73.5 tenemos 29 datos hacia abajo y esto es como nos quedaría la gráfica. Y así es como nos quedaría finalmente nuestra gráfica. Para el siguiente subtema 2.4.3, gráfica de puntos, es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores y los puntos que representan valores iguales se apilan. Por lo que comenzaremos los ejercicios para este subtema. El ejemplo dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y debemos construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí tenemos nuestra tabla. Y de igual manera haremos esta gráfica en Minitab. De igual manera ingresemos nuestros datos para el pulso de las mujeres. Esta gráfica es muy sencilla. Ingresamos nuestros 40 datos y nos vamos aquí a gráfica de puntos. Esta gráfica debe llevar menos de 40, está diseñada solo para 50 datos, así que sí podemos utilizarla porque tenemos 40 datos nada más. Utilizamos una gráfica simple, le damos en aceptar. Vamos a hacer primero el pulso de mujeres para este ejercicio. La etiqueta es gráfica de puntos de mujeres. Y le damos en aceptar. Y esa es la gráfica que obtenemos. Y por ejemplo, si contáramos cada punto, serían 40 puntos en total de los 40 datos que tenemos de la tabla de mujeres. Y si ponemos el cursor en cada punto, nos daría la información de dónde está colocado ese punto. Por ejemplo, aquí en la clase de 67.5 a 68.5 está en la fila número 10. Si bajamos un poco, esta está 67.5 a 68.5, está en la fila número 6. Y así con cada punto nos daría la información. Por lo que podemos ver que aquí, por ejemplo, tenemos en la fila 15, clase de 95.5 a 96.5, solo tenemos un dato que viene siendo la frecuencia. Aquí son 3 datos y así podemos ir contando cada punto, que son el número de frecuencias que tenemos para la tabla. Y es como quedaría para nuestra tabla de hombres, es como quedaría nuestra gráfica de puntos.
Bueno, para nuestro siguiente subtema, el 2.5, serían las gráficas inadecuadas. Dice que algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran. Ahora realizaremos los ejercicios para este subtema. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. El ejercicio 7 de gráfica de ingresos dice, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La pregunta es, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? Si es así, ¿por qué? Y si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Como podemos observar, esta es la gráfica que nos da el ejercicio, donde nos dice que este, esta imagen representa los ingresos de las mujeres, que fueron de 37.197, y esta imagen representa la gráfica de los hombres, que es de 53.059. A lo cual nos pregunta si la gráfica distorsiona los datos o si no es aceptable esta gráfica para las cantidades que nos da. Para la cual la respuesta es que no, ya que al utilizar las áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que el de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Por lo que quiere decir que la gráfica sí está bien, esta imagen representa realmente lo que es las cantidades que nos está dando para mujeres y para hombres. Solo que en esa vista no se puede observar muy bien y al hacerlo en una gráfica podemos observarlo de una mejor manera. Para el siguiente ejercicio, gráfica de consumo de petróleo. Dice, la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La pregunta es, ¿la gráfica distorsiona los datos a los que describe de forma imparcial? Y si lo hace, ¿por qué? Y si la gráfica distorsiona los datos, hay que construir una gráfica que los represente de forma objetiva. Este es el cilindro para Estados Unidos y este es el cilindro para Japón, el cual indica que en Estados Unidos tiene 20 millones de barriles y en el de Japón 5.4, a lo que la respuesta es que la gráfica sí describe los datos de forma imparcial, ya que el consumo del petróleo de Japón sí representa aproximadamente el 25% del barril, es decir, que sí es correcta la comparación de este barril con el otro, por lo cual sí está bien planteado. Bueno, por mi parte es todo y espero que los ejercicios hayan quedado claros y les sirva para sus trabajos.